Saludos a todos los amantes del misterio y lo paranormal. En este episodio, nos adentraremos en los recovecos más oscuros de una figura enigmática, que ha desconcertado y aterrorizado a innumerables personas como es el hombre del sombrero. Acompáñennos en este análisis, mientras exploramos los escalofriantes relatos, las teorías intrigantes y la posible conexión con Freddy Krueger, otro icono del horror. Prepárense para un viaje al límite entre lo sobrenatural y lo psicológico. Comenzamos nuestro viaje, sumergiéndonos en los perturbadores relatos de aquellos que aseguran haberse topado con la inquietante figura del hombre del sombrero. Tomemos el ejemplo de Tim Brown, un residente de Nashville, Estados Unidos, quien experimentó su primer encuentro con el hombre del sombrero, durante su adolescencia en 1998. En una noche aparentemente común, un extraño sonido lo llevó a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La figura del sombrero no emitió palabra alguna ni efectuó movimiento alguno. Sin embargo, indució una sensación avasalladora de miedo y ansiedad en la mente del joven. Un peso en el pecho se manifestó, y su cuerpo entero quedó adormecido. El hombre del sombrero materializó su presencia justo al lado de la puerta del dormitorio de Tim, sin ofrecer ninguna salida para el adolescente. A pesar de esta situación, Tim reunió su valentía y profirió gritos con todas sus fuerzas, mientras escapaba hacia la habitación de su abuela. Una vez que regresó a su lado, la figura del sombrero se disipó en la oscuridad. De manera similar a la experiencia de Tim, aquellos que se han encontrado con esta enigmática figura en la sombra, han planteado teorías y suposiciones variadas. Mientras algunos lo han denominado el demonio de otro mundo, otros lo han relacionado con la parálisis del sueño. Otro caso perturbador fue el de Gigi, una parapsicóloga en YouTube, que compartió sus encuentros con el hombre del sombrero en circunstancias misteriosas. Según su relato, el hombre del sombrero apareció durante una sesión de hipnosis. Además, afirmó que la figura de sombrero a menudo realizaba visitas aleatorias a su hogar. Utilizando la hipnosis, Yi siguió al hombre del sombrero en un intento de verificar su origen y existencia. Según sus conclusiones, el hombre del sombrero parecía pertenecer a las décadas de los años 50 o 60. Mencionó la existencia de un hotel que sirvió como residencia del hombre del sombrero. Según Yi, este lugar estaba imbuido de penas y sufrimiento. Al profundizar en la hipnosis, descubrió una mesa de café con una carpeta de Manila que tenía la inscripción Observadores. La figura de sombrero semejaba a un agente secreto del gobierno, al que se le había encomendado la extraña tarea de espiar a los ciudadanos de épocas pasadas. A medida que continuamos explorando, surge la posibilidad de que los encuentros con el hombre del sombrero estén vinculados a la parálisis del sueño. Expertos sugieren que estas experiencias podrían ser el resultado de la mente en transición entre el sueño y la vigilia. La fase de REM, donde los músculos y los nervios se relajan, podría ser el caldo de cultivo para estas manifestaciones. Según informes, aquellos que han experimentado parálisis del sueño, esto les puede provocar la creación de imágenes y figuras aleatorias, durante la transición entre el sueño y la vigilia, y viceversa. En última instancia, parece que las personas imaginan estas experiencias a partir de la ansiedad y el miedo. No parece haber evidencia de un hombre con sombrero en la vida real intentando asustarlos. El estrés extremo, el exceso de cafeína y la falta de sueño pueden ser causantes comunes de estas condiciones en muchas personas. Otro aspecto intrigante de la historia del hombre del sombrero es la sugerencia de que pudo haber inspirado a obras de ficción notables. Uno de los ejemplos más citados es la afirmación de que el director Wes Craven se inspiró en esta figura para crear al icónico villano Freddy Krueger, de la saga de películas Pesadilla en Elm Street. De acuerdo con la historia, se dice que Craven
afirmó haber avistado al hombre del sombrero durante su niñez, un hecho que habría dejado una huella profunda en su percepción de un personaje terrorífico, que acecha a sus víctimas en sus sueños. Según el relato, desde la ventana de su hogar, Craven observó a un individuo de aspecto inquietante, paseando por la calle con un sombrero de ala plana. Al parecer, la figura extraña poseía un rostro tan perturbador en su descripción, que cuando su mirada se cruzó directamente con la del joven Craven, este sintió un temor sin igual, nunca antes experimentado. La vivencia de este director halla notables similitudes con las de innumerables individuos que han compartido sus relatos. Aquellos que han cruzado senderos con la figura del hombre del sombrero, sostienen haber sido embargados por una intensa oleada de miedo, en ocasiones alcanzando una esfera extremadamente perturbadora, donde la sensación de peligro inminente se manifiesta con crudeza. Aunque el folclore espectral sugiere que los espectros carecen de conciencia de nuestra existencia, esta misteriosa figura parece ser una excepción. Es curioso observar cómo algunos, sin percibir directamente el rostro del ser, están convencidos de que está fijando su mirada en ellos, una sensación que ronda en la periferia de lo inexplicable. A medida que llegamos al final de nuestro viaje, nos encontramos en la encrucijada entre lo real y lo imaginario. Mientras que algunos pueden haber tenido encuentros auténticos con el hombre del sombrero, muchas de las narrativas parecen estar vinculadas a la parálisis del sueño y las alucinaciones hipnagógicas. La figura del hombre del sombrero sigue siendo una inspiración para la creatividad y el miedo, recordándonos la complejidad de la mente humana. Así que sigamos explorando los límites de la percepción, donde lo paranormal y lo científico convergen y se entrelazan. Desde las sombras de la noche, hasta los recovecos de nuestros sueños, el enigma del hombre del sombrero perdura. La discusión continúa abierta. Por ahora, nos despedimos, pero el misterio sigue latente. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido enigmático.